Ofrezco esta Santa Misa por la salud y pronta recuperación de todos los enfermos, en especial los que sufren a causa del COVID-19, por la familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, Shirley Cuyutupac, Susana Oliva Sáenz, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, William Delgado Nina, Jonathan Delgado Nina, Vicente Ramos Carrasco, familia Guasasquiche Reyes, familia Bazán Guasasquiche, familia Martínez Guasasquiche, familia Casapia Bazán, Guillermo La Rosa y familia, Susana Noriga Dextre, Olga Moreno Quijandría, Carla Oliva Moreno, Roberto Porfirio Guevara Rojas y Juan Yarasca Sorogastúa, y por el eterno descanso de Marionila Masgos Millán, Mari Sáenz Alvarado, Carlos Oliva Terarrosa, Tomás Méndez Gutiérrez, Juan Guailupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindiman, Blanca Lindiman Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guailupo, Jamiela Demir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto, viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanés, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Felicitas Ramos, Camilo Blanes Cortés, Alan García Pérez, y por las almas benditas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor.
Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de aquellos de quienes dijo el Señor: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que se tenían por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear en el jardín, y llegaron a desearla apasionadamente. Su mente se pervirtió, y se olvidaron de Dios y de sus justos juicios. Un día, mientras acechaban ellos el momento oportuno, salió ella como de ordinario, solamente acompañada con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. Y no había nadie allí, fuera de los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráigame el aceite y los perfumes y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana se echó a llorar y dijo: no tengo salida. Si hago eso seré condenada a muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar contra Dios. Susana se puso a gritar y los ancianos por su parte se pusieron también a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo a la puerta lateral a ver qué le había pasado. Y cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Hilcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y todos sus parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el parque, salía esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Lo vimos abrazados, pero no pudimos sujetar a la joven, porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta la agarramos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla,
Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel, que se puso a gritar: no soy responsable de la sangre de esta mujer. Toda la gente se volvió hacia él y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, de pie en medio de ellos, les contestó: pero tan torpes son israelitas para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Se ponen en pie, por favor, para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que permanecía allí frente a él. Incorporándose, le preguntó: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Lo que hemos escuchado en la primera lectura, la historia de Susana, una mujer que fue acusada injustamente, y ahora la mujer que se encuentra con el Señor Jesús, nos enseñan dos cosas muy importantes. La primera, lo que nos dice según el Evangelio, es la humildad con la que debemos reconocer nuestras faltas, porque aunque el juicio de los hombres siempre terminará siendo aparente, el juicio de Dios, que ve el corazón, nos ayuda a ver y a reconocer con humildad aquello que nos hace falta pedir perdón. A Dios nadie le puede engañar. Los hombres somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, incluso respecto a nuestro propio juicio, o respecto también al juicio de los demás. Siempre cualquier referencia o juicio hacia los otros será incompleto, pero el Señor, que ve el corazón, sabe lo que pesa en nuestras almas y lo que hay dentro, incluso muy desconocido para nosotros mismos. Por eso la virtud de la humildad, que nos ayuda a reconocer el poder de Dios sobre nosotros, nos ayuda también a su vez a reconocer nuestras propias faltas según la visión de Dios. Si no es así, incluso nuestro propio juicio podría ser, vamos a decirlo así, valorado injustamente. Porque muchas veces, y eso es la segunda idea que nos dice también el Evangelio, muchas veces nuestros juicios sobre nosotros mismos puede ser un juicio injusto, porque nos estaríamos acusando, aunque sea real, de que tengamos faltas, pecados y miserias, pero juzgarnos a nosotros mismos sin considerar el juicio de Dios y su misericordia puede ser también algo injusto, puede ser algo que no es proporcional. Muchas personas, por juzgarse a sí mismos a tal punto de no pensar que tienen perdón de Dios, o de considerar que su pecado, aunque sea grave, supone un límite a la misericordia de Dios, precisamente no les hace capaz de acercarse a la misericordia de Dios y escuchar o creer que el Señor Jesús no nos condena. Pero hay mucha gente que quizás por la carga de sus faltas sigue todavía condenándose a sí mismo, flagelándose por la causa de sus propias faltas, incluso aún habiéndose confesado de un pecado quizás que haya tenido en el pasado. Incluso para nosotros mismos, el juicio que hagamos sobre nosotros mismos no es proporcional a lo que el Señor puede ver en nuestros corazones. Y incluso cuando es real por nuestra propia experiencia de pecado que cargamos con ciertas faltas, sin embargo el juicio humano siempre es limitado y superficial. Ni pueden acusarnos los hombres, ni podemos tampoco acusarnos nosotros mismos. Por eso es bueno que en el Evangelio, por ejemplo, podamos comprender que al acercarnos a la misericordia de Dios, escuchemos esto que el Señor le dice a la mujer que casi fue apedreada por los ancianos del pueblo.
¿quién es el que te condena, mujer? Ninguno, Señor, pues tampoco yo te condeno. Y es que el Señor no ha venido a acusarnos, ni siquiera a condenarnos, sino a perdonarnos y a limpiar nuestras faltas. Por eso recordemos también que la única tarea que tiene el demonio sobre nosotros es siempre acusarnos incluso de nuestras propias faltas, a pesar incluso de haber sido confesadas. No es buena humildad, por el contrario, es una falsa humildad el pensar de que nuestras faltas siempre estarán presentes delante de Dios y por eso no somos dignos, entre comillas, de acercarnos a Él. Eso es diabólico, porque el diablo es el único que nos acusa a tal punto de hacernos sentirnos tan mal, de incluso ni siquiera acercarnos al confesionario porque confesamos lo mismo, o porque caemos muchas veces en lo mismo. Pero nos queda claro que el Señor Jesús no nos condena ni nos acusa. Por eso ni nosotros mismos, ni los demás, ni el demonio puede hacernos caer en la tentación o en la falsa idea de acercarnos a la misericordia de Dios, porque el Señor ve también la inocencia que está detrás de nuestro corazón, incluso en medio de nuestra propia debilidad. Le pedimos a Dios que estos tiempos de Cuaresma, ya cercana las fiestas de nuestra salvación, nos ayuden a comprender la misericordia que aplica el Señor con cada uno de nosotros, para que podamos ver también nuestras faltas a la luz de la visión de Dios, que nos quiere mucho y es pronto a perdonarnos. Que el Señor nos conceda a todos esta gracia. Se pone en pie, por favor. Hermanos, al acercarse la solemnidad de la Pascua, oremos con más insistencia a Dios para que todos nosotros, la muchedumbre de los bautizados y el mundo entero, nos preparemos a participar con más abundancia de este sagrado misterio. Por los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la próxima solemnidad de la Pascua, para que se afiancen en la fe y en el conocimiento de los misterios, roguemos al Señor. Por los pueblos que necesitan la ayuda de los demás, para que se afirme en ellos la paz, la seguridad y el bienestar, roguemos al Señor. Por todos los afligidos y tentados, para que se fortalezcan con la gracia divina, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que aprendamos a privarnos de algo en bien de los pobres, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos a Dios nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y atiende propicia a los corazones que se inclinan a ti, para que al participar en los divinos misterios, gocemos siempre de tus auxilios. Por Jesucristo nuestro Señor. Asiento, por favor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Decimos juntos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Quienes estén debidamente preparados para recibir la comunión pueden acercarse. Quienes no hayan podido comulgar, les invito a repetir la siguiente oración para que reciban a nuestro Señor Jesús en comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén.
Oremos. Fortalecidos con la gracia de tus sacramentos, te pedimos, Señor, ser purificados siempre por ellos de nuestros pecados y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz.